Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en una nueva sesión de Aula Americana, el seminario de debate e investigación del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina. En esta oportunidad nos acompaña Carlos Gregorio López Bernal, historiador salvadoreño, a quien agradecemos su amabilidad de compartir con nosotros y nosotras sus últimas investigaciones. Carlos Gregorio es historiador salvadoreño, doctor en Historia por la Universidad de Costa Rica, docente e investigador de la Universidad de El Salvador. Investiga sobre historia política y cultural de El Salvador entre los siglos XIX y XX. Diríamos que es especialista en historia centroamericana, ha investigado acerca de naciones y nacionalismos y últimamente sobre la historia política reciente de El Salvador, particularmente del periplo histórico de las izquierdas y el agotamiento de su proyecto en los últimos años. Sus últimas publicaciones son Gerardo Barrios, Entre el mito y la historia, un libro editado, El Salvador, siglos XIX y XX, editado por la editorial Universidad Don Bosco en El Salvador en el 2024, y partes del libro El Partido Comunista del Salvador, un largo y tortuoso camino a la revolución, 1950-1992, en un libro conjunto, Los comunismos en América Latina, recepciones y militancias, editado en Santiago de Chile en 2023, y también Memoria e Historia en la posguerra, Shafik Jorge Handal y las izquierdas en El Salvador, 1960-2019, libro editado en México por la UNAM en el 2022. La exposición de hoy se titula De la Reforma a la Revolución, la Universidad de El Salvador, 1963-1972, a quien escucharemos atentamente. Carlos expondrá aproximadamente durante media hora y a continuación tendremos oportunidad de realizar preguntas y comentarios para abrir el debate sobre esta interesante exposición. Te escuchamos, Carlos. Perfecto, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, tengan muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta actividad. Voy a tratar de explicar el origen de esta investigación. En realidad tiene que ver con una inquietud mía por tratar de entender los problemas de la Universidad de El Salvador en el periodo de posguerra. Nosotros finalizamos la guerra civil en 1992. Durante toda la década de la guerra civil e incluso buena parte de la década de 1970, la universidad había sido parte justamente de esos procesos de lucha política, y cuando terminó la guerra civil, pues uno esperaba que en el periodo de democratización y paz que siguió, pues la universidad se relanzara, por así decirlo, ya que había pasado obviamente por un periodo muy crítico durante la guerra. Eso no aconteció. Entre 1991 y hoy, 2025, la universidad ha tenido dos intentos de proyectos de reforma, el primero en 1991-94 y el segundo de 1999 a 2007. Ambos generaron mucha discusión, mucha controversia al interior de la universidad y finalmente fueron rechazados. Tratando de entender los orígenes de esa resistencia al cambio, es que me he metido en esta investigación. Lo que presentaré hoy es parte del avance de investigación que tengo, tratando de buscar ciertos elementos que nos ayuden a entender
qué fue lo que pasó en la universidad en este periodo de reforma y posteriormente de lucha revolucionaria. Para que algunos se ubiquen, voy a dar los datos de cómo era El Salvador hacia 1961, cuando inicia justamente este proceso de reforma que estoy estudiando. La extensión del país, se sabe que es el país más pequeño de la región, apenas 21.000 kilómetros cuadrados, eso no ha cambiado. Para entonces la población rondaba los 2.5 millones de habitantes. El 61% de esa población era rural. La Universidad de El Salvador era la única universidad existente, universidad pública, y para entonces tenía poco más de 2.500 estudiantes. Las tasas de analfabetismo eran bastante altas, casi el 50%. En todo ese periodo, 1950-1977, el país fue gobernado por militares, obviamente amparados por un partido oficial, y en todo ese periodo se impulsó un reformismo desarrollista que tenía a la base tres ejes. Por una parte, la industrialización por sustitución de importaciones. Por otra parte, la diversificación de la agricultura de exportación, que inicialmente era básicamente café. En este periodo se amplía al algodón, a la caña de azúcar, al ganado. Y simultáneamente se apuesta por un proceso de integración económica regional que condujo al mercado común centroamericano. Todo esto en el marco de una apertura democrática limitada, y ya en la década de 1960 con marcada influencia de la Alianza para el Progreso. Este proyecto fue relativamente exitoso, digamos, los niveles de crecimiento económico del país en esos años fueron bastante altos. Había un ambiente optimista en todo el país, pero todo este proceso se quebró cuando en 1969 El Salvador fue a la guerra con Honduras, un conflicto breve, 4 días apenas, pero que tuvo consecuencias muy negativas para el país. La principal fue que se quebró el mercado común centroamericano, que justamente había sido uno de los pilares del crecimiento económico de El Salvador. Y además de eso, varios cientos de miles de campesinos salvadoreños que vivían ilegalmente en Honduras fueron expulsados y regresaron obligadamente a El Salvador. Para ese entonces, la Universidad de El Salvador solo tenía un campus en la capital. En el marco de la reforma se van a crear 2 campus regionales, uno en el occidente y otro en el oriente. Y estaba compuesta por 7 facultades. A partir de 1963, bajo la rectoría de Fabio Castillo, se inicia un proceso de reforma muy ambicioso que tuvo elementos interesantes, como por ejemplo la construcción de una ciudad universitaria. Antes de eso la universidad había estado disgregada en diferentes lugares de la capital. Hay una apuesta por formar mejor a los docentes, pero básicamente todo el proyecto se orienta hacia los estudiantes, ¿no? Aumento de matrícula, becas, una oficina de bienestar estudiantil, infraestructura pensada para los estudiantes, qué sé yo, residencias universitarias, comedor, instalaciones deportivas, teatro, atención en salud, etcétera. Se apuesta también a la investigación científica y a la divulgación. Todo esto con el apoyo del gobierno, que a pesar de que era militar, veía con buenos ojos ese esfuerzo universitario, pero además de eso se consigue financiamiento de fundaciones internacionales como la Fundación Ford, la Rockefeller, la Kellogg's, e incluso la empresa privada también apoya estos esfuerzos, ¿no? Solo una cosa, los amigos que aparecen ahí. Que te interrumpe, Carlos Gregorio.
Perdona que te interrumpa, Carlos. No estás pasando las diapositivas, solamente para que lo sepas. Ahora sí. Hay un problema. ¿Ahorita sí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, lo dejaría así. Muy bien. Entonces, sigo. Lo que aparece ahí en esos, donde dice empresa privada, son apellidos de familias muy importantes de lo que entonces se llamaba la oligarquía salvadoreña, los Regalada, los Mesa Yau, etcétera, y todos ellos dieron apoyos económicos a la universidad. De ese modo, entonces, ustedes pueden ver cómo entre 1966 y 1970 el número de profesores a tiempo completo de la universidad pasa de 331 a 558. Y la matrícula estudiantil pasa de 4.800 en el 66 a 7.500 en el 70. Dato importante respecto a la formación docente. En todo este periodo, la universidad pudo tener 348 docentes realizando estudios en el extranjero. O sea, es uno de los periodos en los cuales más se ha apostado a la formación docente. Esta reforma tenía, por así decir, tres pilares. El programa de áreas comunes, que algunos de ustedes conocerán, en América Latina en esos años se impulsaban lo que se llamaban los estudios generales. Bueno, pues las áreas comunes fueron la versión a la salvadoreña de los estudios generales. Áreas comunes aportaba a dar una formación básica a los estudiantes antes de que entraran a lo que se llamaba el área especializada, y en esa formación básica tenía especial importancia las ciencias sociales, las humanidades, la filosofía, esto con miras a crear cierta sensibilización en los estudiantes respecto a los problemas del país. Esto estuvo muy relacionado, esta formación, con un proceso de politización de los estudiantes que vamos a ver más adelante. El otro pilar de la reforma eran los departamentos, en donde cada facultad tenía determinados departamentos que combinaban la docencia y la investigación. Aquí hay que decir que desde un principio hubo un desbalance. Ciencias naturales y matemáticas traía un mejor desarrollo incluso desde antes de la reforma, mientras que ciencias sociales y humanidades arrancan a posteriori y tuvieron una serie de problemas en cuanto a la calidad del personal docente, a conflictos políticos, etc. Ahí hubo un desbalance bastante fuerte. Independientemente de eso, todos los departamentos tenían que servir cursos para áreas comunes, pero también atender cursos en el área diferenciada. Y ya para 1969, es decir, casi 6 años después de iniciada la reforma, ya se tenía conciencia de que en áreas comunes y en los departamentos habían ciertos problemas. Tratando de solventar esos problemas y además de eso de escalar a un nivel superior la reforma, se crea la Facultad de Ciencias y Humanidades, que conjuntaba lo que eran ciencias naturales, matemáticas con ciencias sociales y humanidades. Esta facultad, al atender a todos los estudiantes de áreas comunes más el nivel de especialidad correspondiente, se convirtió en la facultad más grande de la universidad, y por lo tanto era la facultad en donde los problemas ya existentes se hacían sentir mucho más. Un detalle más particular de áreas comunes. Según los diseñadores de la reforma, áreas comunes trataba de dar a los estudiantes una formación humana integral, es decir, tratando de agregar elementos de cultura general que sirvieran de base para que ellos se adelantaran con mejores posibilidades en su área de especialización.
El problema es que nunca quedó del todo claro cómo el trabajo de áreas comunes se combinaba con el trabajo en las facultades. Aquí tengo un detalle que se me escapó, problema de la noche. Según la reforma, los documentos de la reforma, la formación universitaria en esos años tenía dos niveles. El nivel básico, entendido sintéticamente como cultura general, y el nivel diferenciado, que es el que servía ya en las carreras propiamente dicho en cada facultad. Es decir, áreas comunes lo recibían todos los estudiantes independientemente de la carrera a la que fuesen a optar a posteriori. Eso según la reforma. Según las facultades, ellas entendían el nivel básico, que era cultura general, pero luego ponían un nivel que llamaban preprofesional, que era servido por áreas comunes, pero que en realidad contenía asignaturas más bien ya de las carreras. Y por último estaba el nivel diferenciado, es decir, el puramente profesional. En la currícula se asumía que áreas comunes tenía su propio pensum, luego estaba en el nivel preprofesional materias de especialidad servidas en áreas comunes como prerequisitos, y luego estaban las materias de la especialidad. Ahí había un problemita que después va a tener complicaciones. ¿Cómo se implementa áreas comunes? Inicia en el 65 atendiendo 500 estudiantes, servía 15 materias básicamente, a posteriores el número de materias se aumenta a 56, ya para el 68 atendía a 2.200 estudiantes, y para 1970 se reducen las materias a 49, y la población de estudiantes en áreas comunes era muy, pero muy alta. Veamos estos datos para el ciclo 2 de 1969-70. Áreas comunes tenía matriculados 3.100 estudiantes. A esos 3.100 estudiantes se sumaban alumnos que cursaban materias en áreas comunes, pero que ya estaba en un nivel superior, eran 682 alumnos libres. Total, áreas comunes atendía 3.800 estudiantes, cuando el total de estudiantes de la universidad era de 6.500. Es decir, la mitad de los estudiantes de la universidad estaban en áreas comunes. A ese elemento hay que agregar, por ejemplo, el hecho de que los estudiantes ya se quejaban de que áreas comunes era un problema para ellos, en tanto que tenían niveles de reprobaciones muy altos. Pongo datos de 1969, ciclo 1, en Ciencias Naturales y Matemáticas reprobaba el 30%, en Ciencias Sociales y Humanidades el 18%. Algo parecido, aunque en menor cantidad, en el ciclo 2. Ciclo 1 quiere decir estudiantes de nuevo ingreso. Esto era un problema ciertamente, pero no era nada extraordinario. Eran niveles de reprobación normales, podríamos decir. Bueno, incluso hoy día hay en ciertas áreas incluso niveles de reprobación más altos. En todo caso, había un descontento ya en los estudiantes, en parte por los niveles de reprobación, pero más que todo porque ellos podían terminar el área de áreas comunes y eso no les garantizaba el ingreso inmediato al nivel diferenciado. ¿Por qué razón? Obviamente porque habían facultades y carreras que tenían niveles de demanda más altos y por lo tanto no tenían cupos. Adicionalmente a eso, los estudiantes más politizados ya no solo cuestionaban el sistema, sino que cuestionaban el papel de la universidad frente a los problemas de país. Hacia finales de 1969, entonces, el programa de áreas comunes ya era objeto de fuertes críticas. Se decía que era un programa de origen imperialista. Se pensaba que como estudios generales era una cosa que muy de moda en Estados Unidos, pues entonces también
venía por esa vía. Así, repentinamente, en enero de 1970, estalla una huelga, que nosotros conocemos como la huelga de áreas comunes, y que rápidamente se desborda. Pasan de cuestionar el programa de áreas comunes a cuestionar otros elementos, como por ejemplo el papel de los docentes. Se hacen, en esos años se ponen de moda las asambleas de estudiantes, y entonces en esas asambleas se hacen juicios públicos a los docentes, que a menudo terminaron en destituciones sin el debido proceso, las cuales fueron avaladas a posteriores por las autoridades. Y se inicia un ciclo muy complicado en donde queda en evidente, por un lado, la fuerza de los estudiantes, su radicalización política, y por otro lado, la debilidad de las autoridades universitarias que terminan aceptando todas las demandas de los estudiantes, al punto de que realizan un congreso de estudiantes. De ese congreso sale prácticamente la agenda del trabajo de las autoridades en el año siguiente, hasta que un año después, en mayo del 71, el programa de áreas comunes fue suprimido. Uno de los considerandos del acuerdo decía que se trata de un patrón educativo elaborado en el extranjero y con claro contenido imperialista. Eso se dijo así justamente porque era la opinión de los estudiantes. A la derecha hay un extracto de un manifiesto del Comité de Huelga de Áreas Comunes. He puesto en grande los nombres de los estudiantes que dirigían ese Comité de Huelga de Áreas Comunes. No sé si a ustedes a algunos les sonará conocido, me imagino que no, pero varios de estos estudiantes, un par de años después, fueron miembros fundadores de las primeras organizaciones guerrilleras en El Salvador. Es decir, eran estudiantes que ya tenían un pensamiento político bastante radicalizado. Pongo, por ejemplo, Virginia Peña Mendoza, Francisco Jovel, Rafael Antonio Arce Sabla y otros. Bueno, de 1970 hasta 1972, la universidad cayó en una especie de anarquía, porque a los problemas de la huelga de áreas comunes se suceden otros, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, más tarde en la Facultad de Medicina, y a esto se suma la creciente exigencia de los estudiantes porque la universidad tuviese una política de puertas abiertas, es decir, que pudiera entrar a la universidad todo el estudiante que quisiera hacerlo. Obviamente, antes de eso habían exámenes de admisión, como se estilaba en todos estos puntos, ¿no? Simultáneamente, en febrero de 1971, un grupo de estudiantes de estos radicalizados de la universidad conforman una organización que le llamaron El Grupo, que fue el antecedente del Ejército Revolucionario del Pueblo, y secuestran y asesinan a Ernesto Regalado Dueñas. Ernesto Regalado Dueñas era, por así decir, el delfín de una de las familias más poderosas en términos económicos del país, los Regalado Dueñas. No sé si repararon, pero cuando hacía alusión a quienes habían apoyado el proceso de reforma, los Regalados justamente habían sido uno de los que habían dado, si no me equivoco, $200,000 para equipar un laboratorio. Bueno, eso fue en el 63. Unos años después, estudiantes universitarios asesinan a este joven, que no era para nada un oligarca reaccionario, era un tipo muy progresista, nada que ver. En el 71, los estudiantes imponen el voto público en las elecciones rectorales, y de ese modo Rafael Mengíbar es electo rector. El sector profesional de la universidad impugna la elección ante la Corte Suprema de Justicia, y esa impugnación fue por así decir, la excusa legal para que el 19 de julio del 79 la universidad fuese intervenida por los militares
Esto conlleva la captura y posterior exilio de las autoridades universitarias. Esta es toda una operación militar, a pesar de que habían estudiantes organizados, no pueden hacer absolutamente nada contra la intervención, y la universidad estuvo cerrada casi un año. Reabre en el... Perdón, aquí hay un error, es 72. Vean que estaba dormido cuando preparaba esta cosa. La universidad estuvo cerrada hasta el 73, cuando reabre con una nueva ley orgánica y obviamente ya en condiciones bastante difíciles. Aquí hay dos elementos. Por un lado hay un elemento de creciente anarquía y politización en la universidad, pero por otro lado está la preocupación del gobierno y de ciertos sectores de derecha que pensaban que la universidad se estaba convirtiendo prácticamente en el nido de la naciente guerrilla de izquierda. Hay quienes dicen que la reforma del 63 se quebró con la intervención del 19 de julio del 72. No estoy del todo convencido, pero es obviamente que ahí hay un viraje drástico. Durante unos años, en tanto que el campus universitario es ocupado por fuerzas militares y de policía, el movimiento estudiantil prácticamente es desarticulado, con lo cual se pensaba que se estaba controlando a la naciente guerrilla. Eso no fue así. La guerrilla, si bien tenía una de sus bases más importantes en la universidad, también tenía otros espacios donde seguir creciendo. O sea, las organizaciones guerrilleras siguieron desarrollándose, aunque la universidad ya no era su principal nicho, por así decirlo. Hay una serie de hechos que muestran que la radicalización universitaria tampoco se contiene, a pesar de la intervención. Esto va a resurgir a posteriori, sobre todo cuando en 1979, cuando el país estaba inmerso en una crisis política muy fuerte, el gobierno se retira de la universidad vuelve a tener autonomía, pero cae en manos del movimiento estudiantil que entre 1977 y 79 se había vuelto a desarrollar. Y es así como una organización, el UR19, que era la más radical de las organizaciones estudiantiles, se llamaba Universitarios Revolucionarios 19 de julio, haciendo alusión justamente a la intervención del 72. El UR19 copa la Asociación General de Estudiantes Universitarios y de ese modo es una fuerza determinante para que Félix Ulloa, que pertenecía a las Fuerzas Populares de Liberación, que era justamente la organización más fuerte de la guerrilla en ese entonces, Félix Ulloa llega a ser rector. Ulloa fue asesinado por un escuadrón de la muerte un año después. Y en 1980, en mayo de 1980, cuando el país ya estaba prácticamente inmerso en la guerra civil, la universidad es intervenida nuevamente y esta vez tiene que pasar 4 años en el exilio. Es decir, los campus universitarios se cierran, la universidad sigue funcionando, pero fuera del campus, en condiciones terriblemente deficitarias, y ya para entonces la universidad estaba totalmente comprometida con el proyecto revolucionario, lo cual significa que, aparte de las condiciones tan precarias a las cuales el exilio la había sometido, también buena parte de la comunidad universitaria había puesto en pausa, por así decir, las apuestas académicas y estaba decididamente a apoyar el proyecto revolucionario. De ahí en adelante viene justamente todo el proceso de declive académico que la universidad sufrió a lo largo de la década de 1980. Obviamente, en esos años sus asignaciones presupuestarias se redujeron al mínimo, no habían recursos para muchas cosas,
Por lo tanto, la calidad de la enseñanza, del cuerpo docente, etcétera, todo eso bajó. El problema es que la guerra en El Salvador terminó en el 92 e insisto, la universidad no tuvo un renacer académico a posteriori, a pesar de que tuvo dos periodos rectorales en los cuales se intentó y fueron bloqueadas esas intentonas justamente por organizaciones estudiantiles y docentes que levantaban la bandera de las izquierdas justamente para contener esas demandas. Me quedo hasta acá simplemente para dejar planteado el problema y no sé si a posteriori vamos a tener un periodo de preguntas, que es lo que a mí me interesa porque es un tema muy complicado que me está costando más de lo que había pensado al inicio, la verdad. Muchísimas gracias, Carlos. Estuvo más que clara la exposición. Abrimos entonces la ronda de comentarios y preguntas de los y las presentes. Hola, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, claro, Rocío. Un gusto, profesor Carlos Gregorio, bienvenido a Aula Americana. A mí me gustaría, después de escucharlo a lo largo de su presentación, que nos pudiera como profundizar un poco más sobre el movimiento estudiantil. ¿Cuáles son esas características de ese movimiento que toma, según usted, el control de la universidad? ¿Y qué papel además jugó el área de las humanidades en ese movimiento estudiantil? Digamos, en el caso colombiano es bien sabido y estudiado que las áreas de las humanidades siempre están directamente vinculadas con este tipo de movimientos, pues dada la característica de los mismos, ¿no? Entonces me gustaría como que nos pudiera quizás hablar un poco más de ello. Le agradezco mucho estar aquí y hasta luego. Gracias. ¿Contesto de una vez? Sí. Okay. Gracias, Rocío, por la pregunta. Bueno, en Latinoamérica hay una cantidad de bibliografía que trata de explicar justamente el tema de los movimientos estudiantiles, sobre todo en la década de los 60 y 70. Generalmente se asocia en algunos casos con el surgimiento de las llamadas nuevas izquierdas. Esta es una tesis válida para el caso de El Salvador. En realidad, en la Universidad de El Salvador, desde la década de 1940-50 por lo menos, el Partido Comunista tradicional, había tenido una incidencia fuerte al interior de la universidad. De hecho, son estudiantes organizados en el Frente Estudiantil Universitario Revolucionario, ligado al Partido Comunista, los que apoyan la primera fase de la reforma en 1963. Pero sucede que en el marco de la reforma, y obviamente asociada a otros procesos, resulta que en el seno de las organizaciones estudiantiles van surgiendo inquietudes políticas de nuevo tipo que cuestionan el tradicional papel del Partido Comunista en El Salvador y buscan, por así decir, otras formas de solución a los problemas, primero gremiales y después sociales y económicos del país. Es así como entre 1969 y 72 el dominio del Partido Comunista es cuestionado por estudiantes que ya no se sienten a gusto con la ortodoxia del Partido Comunista y son los que van a crear las primeras organizaciones guerrilleras en El Salvador. Los estudiantes que mencionaba que aparecen liderando la huelga de áreas comunes van a ser justamente militantes y fundadores de las primeras organizaciones estudiantiles
Y tal y como señala Rocío, varios de ellos, por no decir la mayoría, provenían de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, es claro que hay una relación entre este proceso de politización y radicalización estudiantil con la vida universitaria, por así decirlo, que se prestaba en esos años justamente para que entre los estudiantes creciesen ese tipo de inquietudes. El problema es que rápidamente el pensamiento político de estos estudiantes llega a la conclusión de que los cambios que el país necesitaba no se podían impulsar por la vía de la reforma, por la vía de la participación electoral, sino que se requería la vía armada, en la búsqueda obviamente ya de una revolución. Es por eso que cuando se da la intervención de 1972, uno de los departamentos más golpeados por la intervención y posteriormente por la represión va a ser justamente el de Ciencias Sociales y Humanidades. Por ejemplo, cuando se da la intervención, la universidad tenía 35 profesores extranjeros dando clases en la UES. No sé por qué razón, es un tema que tendría que investigar más, la mayoría de ellos eran argentinos. Ciencias Sociales tenía justamente 7 profesores argentinos dando clases, sociología, etc. El gobierno ya no los dejó entrar una vez que tomó control de la universidad, porque creían de que justamente Ciencias Sociales y Humanidades eran justamente uno de los núcleos de pensamiento de estas nuevas tendencias políticas que van a tomar fuerza sobre todo en la década de 1970 y 80. Me quedo hasta ahí. Bien, muchas gracias, Carlos. Sí, no sé si alguien tiene pendiente ¿Alguien más quiere sumar un comentario, una pregunta? Bueno, pues intervengo yo. Muchísimas gracias, Carlos Gregorio. Ha sido, como estaba diciendo Rocío, muy claro, muy directo, muy interesante. Hay algunos puntos, como tú has señalado, coincidentes en general con la época en América Latina, con la Alianza del Progreso, sustitución de importaciones y una reducción del contexto general económico-social, me refiero, también internacional. Pero hay dos cuestiones que me integran bastante. Uno, lo de las áreas comunes. No sé si quisiera saber tu opinión, vista en tu exposición, si hay también un componente en esta oposición de los estudiantes a estas áreas comunes que no es ideológico y político, sino simplemente académico, estudiantil, en el sentido que lo podrían ver como algo ajeno a sus especialidades y como una problemática académica, estudiantil, en el sentido de que las tasas que tú has señalado de suspensos les impedía aprobar sus grados, sus licenciaturas, y no en cuanto a sus especialidades, sino en cuanto a algo que era ajeno o lo podían ver ajeno a sus intereses académicos. Y la otra consideración es, siempre me ha llamado la atención, pero sobre todo creo que una de las cuestiones más difíciles de resolver, no sé si desde el punto de vista sociológico, antropológico o incluso evidentemente ideológico, político, desde la historia, es qué motivación les llevaban a estos estudiantes universitarios no movilizarse o asociarse o a protestar en una larga lista de cuestiones tanto universitarias como políticas, económicas y sociales en el contexto del país, sino a dar el paso a la lucha armada. Eso es una cuestión que a pesar de que, como aficionado, tú ya sabes que yo no soy especialista ni del tema ni de la época, pero sí que
me apasiona y leo todo lo que puedo sobre esta cuestión. No acabo de precisar cuál es la frontera que cruzan en un contexto que no necesariamente sea de dictadura, porque si es de dictadura, de alguna forma podemos entender que frente a la agresión armada del Estado se adopte también una lucha armada. Pero cuando no necesariamente, aunque sea un régimen autoritario, en la vía de la lucha armada como para solucionar los problemas o para impactar en el Estado. Bueno, lo último es muy complicado, Manuel, porque cae, digamos, en el plano de las subjetividades y ahí nos movemos en terrenos bastante movedizos, por así decirlo. Mira, a mí me queda claro que la oposición inicial, las críticas iniciales de los estudiantes a áreas comunes tenían sentido y eran entendibles. El programa podía tener muchos elementos positivos, pero esto no garantizaba que jóvenes estudiantes de 18 o 19 años realmente tuviesen la madurez, por así decir, de valorarlo in situ, todas esas ventajas. Segundo, había problemas de diseño en el programa, obviamente. Eso queda claro cuando estalla la huelga de áreas comunes, a tal punto que las mismas fuentes universitarias, el periódico universitario, por ejemplo, ven el movimiento como algo no solamente positivo, sino necesario. A mí lo que me sorprende, y esto tiene mucha relación con otras movilizaciones estudiantiles de la época, es lo rápido que el conflicto se expande, y luego cómo la agenda va cambiando en términos de un par de semanas. Saben que la huelga de áreas comunes estalló como protesta por una reprobación masiva en un examen parcial en una asignatura que se llamaba Mecánica y Fluidos. O sea, se hace el examen, montón de estudiantes reprobados, y hoy ¿qué hacemos? Bueno, casos como esos abundaban y abundan todavía en las universidades, ¿no? Y la universidad tiene los mecanismos como para procesarlos, por así decirlo, ¿no? Bueno, se ensayan los caminos tradicionales, se repite el examen, se tira la media, lo que querrás, y resulta que la cosa no para, y que en lugar de que el conflicto disminuya, se acrecenta. O sea, ahí hay un tema que definitivamente trasciende las inquietudes meramente académicas. Pues lo mismo pasa cuando se cuestiona el programa en sí mismo. Del Congreso de Áreas Comunes salen acuerdos entre los estudiantes para que el programa se reforme. Y se pasa varios meses prácticamente haciendo una reforma dentro de la reforma, atendiendo a las inquietudes de los estudiantes. Pero resulta que en el transcurso de un año, las condiciones de la universidad cambian tanto que de repente los estudiantes están en capacidad de decir, pues ya no queremos reforma de áreas comunes, queremos que se suprima. ¿Y por qué? Porque ya nos dimos cuenta de que ese es un programa imperialista. Punto. Bueno, en esa misma lógica resulta que en el transcurso de un año, 2 años, algunos de estos estudiantes que estuvieron movilizándose, dirigiendo la huelga de áreas comunes, están simultáneamente organizando sus primeras experiencias guerrilleras. ¿Por qué? Porque ellos ya están convencidos de que el país requiere cambios que no se van a lograr por la vía institucional reformista. Pero aquí hay un problema adicional, Manuel. En esos años,
la mayoría de los estudiantes todavía provenían de clases medias, clase media alta dirían algunos. No era una universidad popular como llegó a ser a posteriori. Bueno, pues son estos estudiantes de clases medias que no sufrían pobreza, que no sufrían exclusión social, los que justamente comienzan a generar este tipo de propuestas de lucha armada. Aquí hay un elemento interesante, un componente epocal, diría yo. Recordemos que tenemos la Revolución Cubana, el Che Guevara, Mayo 68, Tlatelolco en México, pero también hay un componente subjetivo para los historiadores, bastante difícil de entender, diría yo. Acabo de tener acceso, por ejemplo, a un diario de una de las primeras mujeres pasa a la lucha armada, Lil Milagro Ramírez, que fue parte justamente del grupo que secuestró a Regalado Dueñas. Y es interesante cómo esta chica de clase media, ya egresada de la Facultad de Derecho, tenía una carrera por delante muy prometedora, y en cierto momento manda todo eso al carajo y dice, ni me gradúo. ¿Por qué? Porque si me gradúo como abogada, estoy legitimando un sistema en el cual yo no creo. Estoy apenas comenzando a trabajar ese diario, pero me resulta muy revelador las preocupaciones que tenían estos jóvenes, por lo menos en el caso de Lil Milagro parecen muy honestas. Hay otros casos donde es bien difícil explicar. No sé si algunos de ustedes conocerán a Joaquín Villalobos, el principal jefe de una de las organizaciones de la guerrilla, del ERP. Bueno, Joaquín Villalobos, al terminar la guerra civil, se rompió con el FMLN, se distanció totalmente de las ideas de izquierda, y en ciertas ocasiones él ha llegado a decir que esta fase de lucha de los años 70, en términos salvadoreños, dice, eso eran cosas de cipotes, es decir, cosas de jóvenes. Conocerán ustedes otros casos de gente que se involucró en este tipo de luchas, de procesos, y que ya mayor dice, no, eso no tenía sentido. Bueno, el problema es que en su momento sí tuvo sentido. Y esta gente estuvo dispuesta a cambiar su proyecto de vida en pro de algo que consideraban que era muy valioso y, más importante, arrastraron, entre comillas, a muchos otros, que son justamente los que van a llevar el peso de la guerra en los años 80, y que estos sí, muchos de ellos sí eran pobres, marginados, explotados y todo lo que querrás. Pero los que inician la movilización no lo son. No sé si respondí, pero esos son el tipo de inquietudes que me genera este escenario. No, totalmente, Carlos Gregorio, pero se dan también unos parámetros, ¿no? Que es muchos que no solamente ideólogos, sino que una parte de la vanguardia que adopta la lucha armada pertenece, como tú estabas diciendo, a la clase media, e incluso son hijos de clase alta. Hay una rebelión ahí generacional, como tú estás planteando, no me quiero repetir. Solamente que cuando tú estabas explicando lo de las sedes comunes, es inevitable referirme a mi universidad, a la Universidad Jaume I de Castellón, porque cuando se funda en el 91, el rector comisario, que en esos momentos es Francesc Michavila, él planifica también unas áreas comunes para todo el resto de licenciaturas, en este caso de grados de la universidad, que se apoya en informática, en inglés y en un área de humanidades, que es historia europea, pensamiento europeo y economía europea. Y de esas tres tenían que escoger una los estudiantes. Mayoritariamente escogían historia europea. Y esto duró bastante tiempo. Yo di clases, por supuesto, porque todos los grupos de todas las licenciaturas tenían una historia europea o un pensamiento europeo. Y yo recuerdo cómo los estudiantes especialísimamente de licenciaturas o de grados técnicos y de ciencias básicas y de ciencias experimentales
estaban aterrados con la historia. No por en este caso nunca pudimos medir el grado de suspensos, creo que tampoco era muy elevado, sino porque yo recuerdo que decían que la historia les parecía una asignatura complicadísima y además que había que escribir mucho y ellos no sabían escribir mucho, no podían escribir mucho, ¿no? Eso duró, yo diría que 8 o 10 años y no fue una movilización de los estudiantes, sino de los profesores de esos grados, porque querían de alguna forma suprimir esas asignaturas para tener más asignaturas de sus especialidades dentro de sus grados y con la finalidad de contratar a más profesores dentro de sus grados. Pero me ha hecho esto reflexionar y además recordar toda esa cuestión de áreas comunes. Sí. Mira, hay un detalle respecto a lo que decís, Manuel. Los estudios generales, en realidad, fueron una iniciativa a nivel regional en Centroamérica, de las universidades públicas. Y se implementaron en todas las universidades públicas de Centroamérica, pero en cada una hay una historia diferente detrás. En la Universidad de San Carlos se suprimen incluso antes que en la UES por protestas estudiantiles. En Honduras se mantienen, en cierto momento se suprimen, pero a posteriori resulta que de alguna manera se logra que los estudios generales no solamente estén en las universidades públicas, sino también en las universidades privadas. Estoy hablando de esto ya de los 90 en adelante. Y en Costa Rica, yo estudié allá y conozco bastante la experiencia, los estudios generales no solo subsisten, sino que son uno de los pilares de la formación universitaria costarricense y de la identidad de los estudiantes costarricenses. Entonces, ves cómo en una región tan pequeña resulta que la misma iniciativa se procesa de manera diferente y adquiere significados diferentes. Y claro, detrás de eso también está obviamente el componente de diferencias generacionales, o sea, cómo ven las autoridades, los profesores en determinadas apuestas de enseñanza, cómo lo ven los jóvenes que en su momento viven o sufren esa iniciativa y cómo los mismos jóvenes lo pueden ver a posteriori. Yo trabajo memorias de estudiantes que vivieron áreas comunes, que protestaron, que quebraron el sistema con sus luchas y como muchos de estos fueron guerrilleros, después les da por escribir sus memorias y en sus memorias aparece que sí, en su momento la rechazaban, pero luego cuando escriben dicen, pero fue gracias a áreas comunes que yo entendí la realidad de este país y la necesidad de hacer cambios y luchar y toda la cosa. Entonces digo yo, bueno, ¿y entonces en qué quedamos? ¿Ves? Es un tema sumamente complicado. Ya una consulta, Carlos Gregorio, con respecto a esto último que estabas diciendo. ¿Qué relación estableces, más allá del conflicto puntual y lo gremial, en el reclamo estudiantil en la huelga de las áreas comunes, que en realidad se traduce como en una impugnación de toda la reforma que aconteció del 63 en adelante, que entiendo yo que es una reforma de carácter progresista, ¿verdad? O sea, muy también en las condiciones políticas de una democracia quizás limitada, pero por las cuestiones que mencionaste y por la trascendencia también de la figura de Fabio Castillo Figueroa, entiendo que es una reforma de carácter progresista y que termina siendo impugnada por el propio movimiento estudiantil, y ahí creo que tenés un meollo como muy, muy fuerte como vos lo mencionaste, el paso subjetivo de la reforma a la revolución, ¿no? O sea, no sirve no por mala, sino por reformista y no porque sea tan claramente de derechas o imperialista o como se pueda justificar que las áreas comunes sean una cuña imperialista.
¿qué relación estableces entonces con el desenvolvimiento de la vida académica de la UES con el panorama electoral y de esa democracia salvadoreña de los años 60, ¿no? Porque entiendo que el propio rector fue candidato a presidente, esa experiencia no sé si se malogró, pues entonces hay como una suerte de quizás de agotamiento político extrauniversitario, o por ahí nos podés ampliar un poco más porque bueno, nosotros ninguno aquí es especialista en la historia reciente centroamericana, pero sí encontramos muchos puntos en común, como por ejemplo con la experiencia del cordobazo en Argentina, bueno, ya mencionaste el Mayo francés, la masacre de Tlatelolco, digamos, el movimiento estudiantil es uno de los actores políticos por derecho propio en este momento, entonces no, creo que por ahí nos podés expandir más sobre cuáles eran los vínculos adentro y fuera entre la política universitaria y la política más a nivel general salvadoreño. Yo diría que en un primer momento no había contradicción entre la reforma universitaria y el proyecto de desarrollo que se venía impulsando en el país. Es más, cuando uno lee los documentos de la reforma, dice esta reforma va a contribuir al desarrollo de El Salvador. Eso en el marco de la década de 1960, que en términos generales es una década de apertura política. Tanto se estaba creyendo el cuento de la apertura política que el mismo rector Fabio Castillo renuncia a la rectoría para presentarse como candidato político en las elecciones presidenciales de 1967. Obviamente compite bajo la bandera de un partido de izquierda, no se decía así porque, pero todo el mundo sabía que era la candidatura de izquierda, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que a mí me está complicando la vida, porque ¿cómo explicas vos que un rector que era una figura de mucho respeto, muy reconocida, de repente diga, dejo la rectoría, dejo este proyecto que pinta bien y me voy a competir en las presidenciales? Es una decisión complicada. Bueno, pasó lo que pasó. No ganó las elecciones, quedó en un lejano tercer lugar. Regresa a la universidad ya en condiciones complicadas. ¿Ves? Hay fuentes que me sugieren que el mismo Fabio Castillo estuvo vinculado con la organización de las primeras organizaciones guerrilleras después de su desencanto en las presidenciales del 67. No sé hasta qué punto eso sea cierto, o sea, hay fuentes que dicen que sí, otras que dicen que simpatizaba, pero que no. Pero el punto es que en 1976 se funda la última organización guerrillera, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, y Fabio Castillo es dirigente del PRTC. O sea que la trayectoria misma de Fabio Castillo nos indica cómo estaba el país en esos años, ¿no? O sea, Fabio inicialmente creía en la reforma, creía en las elecciones, en la democracia y todo lo que querrás, pero unos años después dice, por aquí no se puede. Y aquí hay que optar por la lucha armada. Lo interesante es que no solamente en sino en otros casos, resulta que sí se da ese proceso de radicalización política, pero se da primero en los jóvenes y a posteriori algunos mayores, como Fabio Castillo, se suman a ese esfuerzo. Pero ve que es una época complicada, ¿no? Sí, claro. Y si me permitís, una última... Me generó curiosidad que la investigación surgió de recientes intentos de reforma fallidos. Quizás, bueno, un hombre como vos, tan implicado en la vida universitaria,
salvadoreña. Por esto, por lo menos en Argentina, de los 90 en adelante, todos los intentos de reforma fueron de corte neoliberal y no progresistas como el proyecto reformista de los 60 que vos describiste. En El Salvador, estos intentos más recientes de reforma siguieron en la tradición de la Universidad de los 60 o tenían otro carácter. Mira, Fabio Castillo fue rector por segunda vez entre 1991 y 94. Él estuvo en el exilio, regresa en vísperas de la paz, dice, bueno, la guerra no va más, entonces hay que volver a la universidad y volver a reposicionar la universidad. Fabio Castillo fue siempre un hombre de izquierda. Y cuando regresa a la universidad es rechazado. Y su proyecto no va. Y es rechazado por gente que también eran de izquierda, pero era, por así decir, más de izquierda. Luego, 1999, regresa a El Salvador otra figura de la reforma del 63, María Isabel Rodríguez, una doctora que había trabajado mucho en la reforma, después se va al exilio, trabaja en Estados Unidos, en México, en muchos lugares. Tampoco nadie podía decir que María Isabel era una gente de derecha. Y su reforma tampoco iba a ser una reforma neoliberal. Era una reforma eminentemente académica. Y fue rechazada de nuevo por gente que enarbola banderas de izquierda, diciendo que lo que se quería era privatizar la universidad, que se estaban siguiendo líneas del FMI, del BID, y la reforma se bloquea. Una reforma que tenía todo el apoyo desde afuera de la universidad, todo el mundo estaba de acuerdo en que la reforma de María Isabel Rodríguez era importante, que había que apoyarla, pero no al interior de la universidad. Ahí hay un problema que es justamente lo que yo estoy tratando de explicar. La idea mía es que en los años 70 y 80, en esas condiciones tan difíciles de vida de la universidad, se generó, por así decir, una forma de pensamiento justificable, incluso hasta útil en ese contexto, pero que se sigue manteniendo en la posguerra, y que ya no es un pensamiento progresista, por así decir, sino que es un pensamiento de raíces progresistas, pero que a posteriori se vuelve un pensamiento reaccionario, en tanto que bloquea proyectos de desarrollo académico de la universidad. Esa es como la idea que estoy tratando de darle forma en este trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo que no. Muchísimas gracias, Carlos Gregorio, por aceptar la invitación, por ilustrarnos. Ha sido muy aleccionador, pero también muy revelador y muy enriquecedor. Dejo a María Eugenia que cierre. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos Gregorio, por esta disertación. Nos interiorizaste en la realidad universitaria y política salvadoreña de las últimas décadas, nos actualizaste. Sabemos que tu mirada aporta jerarquía al seminario, así que te agradecemos mucho tu presencia y quedamos para futuros encuentros académicos. Ojalá la vida académica nos vuelva a poder volver a hacer compartir tus ideas y tus proyectos de investigación. Gracias a ustedes, la verdad es que me ha sido de mucha utilidad sus comentarios, sus observaciones. Para mí ha sido un gusto. Mis disculpas por el tema de la imagen. Algo me está tirando la compu, hay un mensaje de reiniciar y no sé qué, pero bueno,
detallitos de estos artilugios, ¿no? Siempre pasa, siempre algo sucede. Pero la presentación se vio perfecta, así que le agradecemos muchísimo y bueno, te invitamos también a participar de las próximas aulas americanas que estamos llevando a cabo el último lunes de cada mes, desde hace ya muchos años. Bueno, con esto vamos cerrando, siendo las 3:15 de la tarde en Argentina, supongo que será las 7:15 en España, más temprano en El Salvador. Muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo, Carlos Gregorio. Perfecto, un abrazo, un gusto. Un gusto. Chao, hasta luego.